Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Después de haber celebrado el primer domingo de Pascua, la gloriosa y triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos ahora ya en el segundo domingo de la Pascua del Señor. Estamos en el domingo de la Divina Misericordia, después de esta semana de la octava de la Pascua, en donde hemos tenido acontecimientos densos como la muerte del Papa Francisco y también su misa exequial. Se nos invita siempre a confiar en la misericordia infinita de Dios. Por eso les invito a que siempre encomendemos el alma del Papa Francisco y también encomendemos a toda la Iglesia Universal, al Colegio de Cardenales, que en los días próximos también elegirán al nuevo pontífice. Nosotros que peregrinamos en este mundo, seguimos en esta lucha cristiana, seguimos en este caminar como peregrinos de la esperanza, como se nos dice hoy en este año jubilar, sabiendo que la esperanza está en Cristo, que es nuestra Pascua. Hoy el Evangelio que vamos a reflexionar es San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. Le pedimos la asistencia al Espíritu Santo, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que nos envíes la sabiduría que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos nuestra reflexión dominical leyendo el texto del Evangelio, según San Juan en el capítulo 20, versículos que van del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hay un verbo que en estos días ha destacado, y este verbo es el ver. Se nos dice en los diversos pasajes del Evangelio que hemos leído en esta octava de la Pascua, por ejemplo, que María Magdalena vio la piedra removida, que María Magdalena también vio el sepulcro vacío, que Pedro y Juan
vieron el sepulcro vacío, vieron la piedra removida, pero también que vieron los lienzos puestos a un lado del sepulcro donde Cristo había sido depositado. También se nos decía que los discípulos de Emaús ven a Jesús al partir el pan. Y hoy, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, se nos dice, de hecho, que solo cuando los discípulos ven a Jesús, estos se llenan de alegría, pues estaban sumidos en un terrible miedo. Podríamos preguntarnos de entrada, ¿qué significa este ver? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué es tan importante este ver? ¿Y qué implicaciones tiene este ver en el cual se nos insiste en estos días de la Pascua del Señor? Siguiendo la línea de los evangelios, tratemos de responder a la primera pregunta que nos lleva a reflexionar en torno de San Juan capítulo 20. ¿Qué significa este ver? Siguiendo pues la línea de los evangelios, podemos decir que este ver se refiere a la capacidad de advertir los signos que deja o que manifiesta Cristo resucitado. Es decir, es la capacidad de ver la obra de Dios en la historia de los hombres. Por lo mismo, este ver significa en buena medida la fe sobrenatural. Esa fe que da al ser humano una visión distinta, una visión sobrenatural. María Magdalena y las mujeres que fueron al sepulcro en la mañana del domingo de la resurrección ya no serán las mismas. Sus opciones, sus decisiones, su vida les cambiará desde que vieron el sepulcro vacío, desde que vieron aquella piedra removida. Pedro y Juan lo mismo, y los demás apóstoles también. En la medida ven los signos del resucitado, algunos de ellos los mismos que ven las mujeres, o también cuando ven al resucitado mismo apareciéndoseles, van a ir transformando su modo de vivir, su modo de pensar. Aquellos discípulos de Emaús, esto queda incluso más gráfico en el capítulo 24 de San Lucas, se nos narra esta escena. Aquellos discípulos de Emaús, de hecho, nos dice Lucas en este capítulo 24 que cambiaron de rumbo, cambiaron de camino, pues iban hacia Emaús, pero se vuelven a Jerusalén. ¿Y por qué se vuelven hacia Jerusalén? Porque han visto fraccionar el pan a Cristo vivo y resucitado. De modo pues que el ver hace cambios de rumbo, cambios de actitud, cambios en las opciones, en las decisiones. La vida de aquellos que van viendo los signos del resucitado y al resucitado mismo va cambiando. ¿Cómo podemos meditar, pues? No es un ver que solo contempla o aprecia, es un ver que también transforma. La propia vida, la propia situación, la propia circunstancia, los propios afectos de miedo, de tristeza, como nos narra el texto, por ejemplo, de hoy, de San Juan capítulo 20, nos habla del miedo de los discípulos que estaban encerrados. Pero también San Lucas 24 nos habla de la tristeza de los discípulos de Emaús, pues esto se ve transformado cuando estos ven a Cristo. Por eso decimos que la importancia que le dan los textos pascuales a este ver, del cual nos estamos refiriendo, es muy grande, pues tiene que ver con la fe en Cristo resucitado, una fe capaz de transformar, como hemos dicho. Hasta aquí podríamos decir que de algún modo hemos respondido a ¿qué significa este ver? Pues significa la fe en Cristo resucitado. Significa esa visión sobrenatural que nace de la fe en el resucitado. ¿Y por qué es tan importante? He aquí nuestra segunda pregunta que nos hacíamos para reflexionar. Es tan importante porque el ser humano no puede saciar su hambre de plenitud solo desde un ver que nazca desde sí mismo, por ejemplo.
La visión humana, por noble, sabia o amplia que sea, es siempre una visión limitada. El ser humano necesita ver las cosas y los acontecimientos desde la luz que irradia Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, vencedor del sinsentido y del absurdo. Los apóstoles, como nos narra hoy San Juan en el capítulo 20, estaban con puertas cerradas, con miedo. Aun cuando habían visto signos, no acababan de tener la fe en el resucitado, porque este ver tiene un proceso. Este ver, que significa la fe, tiene un proceso, porque la fe es un proceso. Pues bien, pesa más en los discípulos en un primer momento su visión humana, la cual les suscita en su corazón el miedo, el encerramiento, es decir, el egoísmo. Temen los discípulos al futuro, a lo que les puede suceder. Solo cuando ven a Jesús resucitado, se alegran, nos dice hoy el texto de San Juan 20. Este ver, como hemos dicho, se refiere a la visión de fe, que causa en el corazón del ser humano una alegría interior, pues las cosas se ven de cara a Dios, de cara a la eternidad. Este ver renueva todo entonces. Por eso es tan importante, porque la mirada humana es insuficiente, porque la mirada humana es limitada. Necesitamos la mirada que procede de la fe en el resucitado, que ha vencido las horas tenebrosas del dolor, de la injusticia y también de la muerte. Pero vayámonos a la última pregunta que nos hacíamos. ¿Y qué implicaciones tiene este ver? Este ver del cual estamos hablando y que es la fe. Bueno, pues tiene varias, pero aquí refirámonos a tres principalmente, o al menos consideremos tres. La primera es el compromiso. De esta visión, de este ver al resucitado, que es la fe en Cristo resucitado, les nace a los apóstoles un compromiso. Los apóstoles poco a poco, en la medida va acrecentando su fe en el resucitado, también se acrecienta su compromiso con Él y con el compromiso evangelizador que Dios en Cristo le va a dar a cada uno de ellos. Y por eso no van a tener miedo de anunciar el Evangelio en medio de la adversidad, en medio también de las dificultades. He aquí pues una primera implicación de este ver. Aquel que se ha encontrado con la fe auténtica en el resucitado, se ha encontrado con Cristo vivo y por lo tanto se compromete su vida con Él. De esto podemos entresacar una segunda implicación que podríamos decir es como un efecto de este compromiso, y es la fidelidad. El que se compromete termina siendo fiel, y es lo que vemos en los discípulos, o concretamente, mejor dicho, en los apóstoles. Todos murieron como mártires, mártires del Cristo crucificado y resucitado. Era tal su convicción, o llegaron a tener tal convicción interior y espiritual, que no les importó morir, entregar su vida por Cristo y para Cristo y en Cristo. De modo que todos guardaron la fidelidad hasta el último momento, en medio de sus limitantes humanas, en medio de sus debilidades, en medio también de sus pecados. Todos, exceptuando Juan el Evangelista, van a morir martirizados, según nos dice la tradición de la Iglesia. Y Juan el Bautista, que si bien es cierto, no murió martirizado, pero según algunos historiadores, sufrió más. ¿Por qué? Porque fue desterrado a la isla de Patmos. El destierro en la antigüedad se consideraba como una muerte lenta, pero al mismo tiempo, otra implicación que notamos es la valentía. Los apóstoles van a tener la valentía de entregar, como hemos dicho, hasta la muerte, su propia vida. Impresiona el texto de Hechos capítulo 4, versículo 20, que ante la amenaza de los sumos sacerdotes de morir, una vez han creído en el resucitado, Pedro a la cabeza toma la palabra y dice: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ya no se van a callar, ya no van a callar aquello que han visto, porque este ver es la fe en el resucitado, que les ha dado la valentía para poder hablar de Él, para poder también testimoniar de Él su amor en sus corazones, y para también llevar a otros a esta fe tan maravillosa. Como vemos entonces,
este ver es tan importante también cultivarlo nosotros mismos, porque necesitamos de esta visión plena, profunda, que nos ayuda a avanzar en nuestro peregrinar con esperanza en este mundo. Pero también en este domingo segundo de la Pascua, en el que celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, dispuesto así por San Juan Pablo II litúrgicamente y pedido por el mismo Jesús en revelación privada a Santa Sor Faustina Kowalska, hoy también es un buen día de reflexionar sobre el perdón de los pecados. Eso que decimos en el credo: creo en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. El perdón de los pecados. En algunos cristianos y católicos se escucha en ocasiones decir que Cristo ya perdonó todos nuestros pecados, que por lo mismo ya no hace falta andarse confesando, que ya el sacramento de la penitencia pues no es tan importante como se cree. Eso era en otros tiempos, pero con el desarrollo de la teología sabemos que Cristo ha curado todas nuestras heridas. Este es un error. Otro error es decir que no hay pecado, que ya Cristo ha borrado todo pecado y por lo tanto desde su muerte y su resurrección ya pues no debemos de considerar como pecado ciertas acciones que en otro tiempo quizá algunos cristianos lo consideraron. Estos errores se han metido en ocasiones dentro de la Iglesia y hay que decir que son dos errores nefastos que hacen tanto daño a las almas y que corrompen la visión verdadera de un cristianismo que está dispuesto pues a luchar contra quizá el peor de los enemigos, que es no el demonio, sino el pecado mismo. Pero también la sociedad tiene errores respecto al perdón de los pecados. Y uno de los errores que comete la sociedad o la cultura de hoy es reducir el pecado a razones de índole natural, o por ejemplo a razones de índole psicológica. Otros reducen el pecado a razones de índole política, sociológica o también económica. Alguien actúa mal porque, bueno, su naturaleza es así. Y si su naturaleza es así, ¿por qué vamos a decir que es un pecado? ¿Por qué vamos a decir que es culpable? Alguien actúa así porque psicológicamente tiene un trauma, o porque quizá no hemos advertido psicológicamente las causales más últimas, la axiología de su enfermedad mental. Todo se reduce, en estos dos casos, a una razón meramente natural o psicológica, o a veces, como hemos dicho, a una razón sociológica. Es que esto es así porque muchos lo han hecho así. Muchos piensan que es así. Pero si muchos dicen lo contrario, esto ya no es pecado. O alguien puede pensar, alguien actúa mal porque tiene una pobreza o porque le faltan estos medios, etc. Otro error común en la sociedad es identificar el pecado con el error. Y una cosa es el pecado, otra cosa es el error. El error es algo que no necesariamente es pecado, porque es algo involuntario, no querido, algo que en el fondo no buscamos, pero que pasa por nuestra condición imperfecta de libertad humana, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, que están en camino de perfección. En cambio, el pecado sí que lo queremos, sí que advertimos que es algo malo, es algo que también lo hacemos. De hecho, esas son las tres condiciones: saber que es algo malo, querer hacerlo y de hecho hacerlo. De modo que el pecado, pues, no es un simple error. El pecado es ante todo un acto voluntario que se busca. Claro, por falta de un conocimiento más profundo de la verdad, del bien auténtico, pero en el fondo hay un acto de libertad ahí. El perdón de los pecados, sin embargo, en el Evangelio, como hoy hemos escuchado, es una realidad. ¿Por qué? Porque realmente existe el pecado, porque realmente necesitamos que se nos actualice ese perdón. Es cierto que Cristo murió por nuestros pecados, pero Cristo por eso hoy en Juan 20:21 delega eso a sus apóstoles, a sus discípulos. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que ustedes no se los perdonen,
les quedarán sin perdonar. Jesucristo aquí hace una especie de delegación, de modo pues que es cierto, Cristo ya perdonó, pero necesitamos que se actualice eso a través del sacramento de la confesión, que es el que nos perdona los pecados. A esto se refiere hoy, pues, San Juan en este capítulo 20. Necesitamos ser perdonados, y perdonados de modo pleno por Dios. Podríamos decir que en el ser humano hay, pues, un hambre de ser perdonados. Nuestras heridas, a veces muy profundas, es por un anhelo de perdón, de ser curados por medio del perdón pleno y perfecto. Hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, se nos habla de la misión de perdonar. Por eso Jesús, antes de decirle a los apóstoles que a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar, antes ha dicho: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y después, dice el texto de Juan, de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. De modo que Jesús incluye el perdón de los pecados dentro de la misión de los apóstoles, dentro de la misión que la Iglesia tiene. Hoy pues se nos habla, vuelvo a repetir, de la misión de perdonar, porque perdonar es una forma de evangelizar. Cuando perdono, evangelizo. Cuando me dejo perdonar por Dios, evangelizo. El perdón, aunque es costoso y es doloroso, sobre todo cuando nos toca dar ese perdón, tiene sin embargo un gran alivio, un gran poder curativo y también transformador. Hoy pues se nos invita a ser misioneros del perdón, misioneros de la misericordia, en este doble sentido. En el primer sentido, dejándonos perdonar, dejándonos abrazar por la misericordia infinita de Dios que busca sanarnos, perdonarnos y transformarnos, quitarnos nuestras culpas y pecados, pero también en el segundo sentido, de perdonar a los que nos ofenden, para no ser esclavos de la ofensa que nos hacen, para no ser esclavos en la cárcel de la herida que nos hicieron por el ultraje que nos dieron. Que Dios nos ayude, pues, en este segundo domingo de la Pascua, a seguir nutriéndonos de la gloriosa resurrección de su Hijo. Ave María Purísima. Hasta la próxima.